vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. La obligación fundamental de un Estado democrático no solamente es cumplir estrictamente con el Estado de Derecho, es también cumplir en el espacio internacional con sus obligaciones seriamente. Esa es una extraordinaria idea de España. Esa es una imagen de nuestro país impecable, en la que este gobierno ayer intentó también ser de manera completamente fidedigna una gran foto del espíritu solidario que los hombres y las mujeres de este país tenemos. Esa fue una decisión para que desde Europa y como parte de Europa quedara claro un mensaje en una crisis humanitaria donde, representando a todos los españoles y españolas, no podíamos permanecer impasibles. Muy orgulloso de la actitud de nuestro gobierno y es de elogiar el gesto de poner a disposición un puerto español para cumplir nuestras obligaciones en lo que se refiere a la ayuda humanitaria y a los derechos humanos. Orgulloso del gobierno, orgulloso de las instituciones valencianas y del Ayuntamiento de Valencia y de todos los ayuntamientos que han puesto sus instalaciones al servicio del cumplimiento de la legislación internacional en materia de derechos humanos y ayuda humanitaria. No hay ningún efecto llamada más importante que la desesperación de la gente que huye de las guerras, de las bombas, del terrorismo, de la persecución, de una muerte segura. Por tanto, no hay un efecto llamada, hay un efecto salida, digamos, porque cuando alguien ve que sus hijos están en peligro se tira al mar, y para tirarse al mar hay que estar muy inseguro en casa de uno, ¿no? Y es lo que haríamos cualquiera si aquí viéramos que nuestros hijos van a morir y nos tiraríamos al mar o nos tiraríamos a huir de este país para poner a salvo a la gente que queremos, ¿no? Lo que tiene que hacer España como país, por supuesto, es de respetar y proteger los derechos humanos, pero sobre todo es hacer una política efectiva para que precisamente esas personas no sufran y para que haya, en definitiva, una regulación europea que nos permita que esos flujos migratorios lleguen a nuestro país o a cualquier otro país de manera regulada, de manera ordenada, y eso permita que nadie se tenga que jugar la vida como se la están jugando hoy, ¿no? Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está sucediendo en este mundo tan complejo, tan convulso, tan lleno de precipitación
Y para eso nos rodeamos de analistas como Pedro Ancelena, David Quirós, Leva, Ayla, Mercedes, Marcados, Nacho Escursel, buenos días, Nacho Comodín. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y que expresan también el descontento ciudadano. Un saludo muy especial para todos aquellos que siguen en directo ahora la emisión del programa y a quienes se incorporan en diferido, entre los que están nuestros expatriados. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Ha venido súper enfadada esta mañana, no la he expresado porque ahora os voy a presentar, que ya lo sabéis porque lo hemos puesto en el hashtag, pero a nuestro invitado, a quien nos va a acompañar hoy a tomar café, pero venía muy enfadada porque le han silbado por la calle. Bueno, es que hoy 2 veces me he sentido como la mascota de 3 hombres, pero no pasa nada. Así que venía muy enfadada esta mañana y decía, es que de verdad, qué vergüenza, hay cosas que no, de las que nunca se aprende. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Fernando, María. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Ignacio Escolar es un tipo de una extraordinaria creatividad, más allá del papel además que le veis informativo en los medios y tal. Tenemos un problema con la denominación del asunto de este cafetero del estudio, porque hay quien decía, le tenéis que llamar el nido del halcón, que nos sonaba demasiado grandilocuente. Pensábamos el nido del colibrín, que era como más tal, pero dale una vuelta, a ver si se te ocurre algún ingenio. Pues sí, la verdad es que es un sitio bonito, o sea que tendremos que pensar un nombre. Pero todavía se está aquí hace un montón de años. Sí, yo ya conocía esta casa, sí, había estado aquí. Estaba pensando yo, nos conocemos hace un montón de años ya. Pues vamos a ver, yo en aquella época porque estaba haciendo Telecinco, la sección de tecnología de Telecinco. Bueno, había un tal Maxim Huerta que era el presentador en aquella época, y Monse Domínguez había sido mi jefa anterior. Pero estamos hablando del año 2003, 2002, 2004 como tarde. Sí. Más bien 2002, 2003, sí. O sea, hace ya más de 15 años, me temo. Y ahora porque es mucho tiempo. Diriges el diario.es, que es una maquinaria informativa que ya ha alcanzado una dimensión. Quiero que hablemos hoy del programa. Vamos a hablar del libro del secuestro de la justicia que firmas junto a Joaquín Bosch. Hablaremos con él dentro de un rato. Pero ya que tenemos la oportunidad de desayunar, de tomar un café contigo, podemos hablar de periodismo, podemos hablar de actualidad, también repasar un poco lo que quieras. Los periódicos, pero también del proyecto del diario, porque es impresionante ¿qué son? 2 años. ¿Cuánto tiempo tiene? A ver, el diario.es va a hacer 6 años este septiembre. Llevamos 6 años. 6 años ya. El 5º aniversario fue... Bueno, es verdad. Si lo pienso, septiembre de 2012. Tiene un problema con el paso del tiempo. O sea, sí, pero eso responde a la crisis de los 40. Bueno, María es que dice que es millennial, está saliendo del milenialismo, pero... que no, que esto nunca se pierde ya. Eso nunca se pierde ya lo sé. Bueno, pero con la crisis de los 40, claro, es verdad, los tiempos se concentran. 6 años. 6 años. Si me lo dices en términos de fiestas, sí me acuerdo de los aniversarios. Claro, ves, has estado en casi todas, o sea que te tienes que acordar. Sí. Llevamos 6 años y la verdad es que el periódico ha crecido una barbaridad, mucho más de lo que podíamos haber imaginado cuando lo arrancamos. Ten en cuenta que hemos pasado de una mini redacción en un coworking, estábamos 4 personas, luego fuimos a otra redacción un poco más grande, 12 en el lanzamiento, en 2012. Ahora es la 4ª redacción en la que estamos ahora, porque hemos cambiado de oficina cada tanto porque no cabíamos. Ya somos 80 personas solo en Madrid, 57 personas más en las ediciones asociadas locales, en las ediciones regionales. Y ya, bueno, pues ya es un periódico que sigue siendo muy débil comparado con lo que nos compara la gente, que es las grandes cabeceras, y con la que nos compara la audiencia también, porque estamos en audiencias de periódico grande, pero que sigue siendo muy pequeño. Ha crecido muchísimo, a mí me parece una barbaridad. No me hubiese podido imaginar que llegaríamos a tener este tamaño. No pensaba que llegaríamos a este tamaño. Pero al mismo tiempo somos todavía muy pequeñitos comparado con las redacciones grandes con las que peleamos. Yo me acuerdo cuando tenías escolar.net el blog y hablabas de dar el paso a montar un proyecto periodístico. Porque tú sabes que esto lo llevo rumiando desde hace muchísimos años. Sí. El dominio del diario.es es de 2004. Fíjate si hace tiempo que lo tenía registrado. Y llevaba mucho tiempo. ¿Y no te asusta un poco tanto? Porque claro, la dimensión también conlleva una enorme responsabilidad con un montón de gente, con un montón de financiación. Sí, el otro día hicimos la foto de la redacción y lo piensas en familias, dices, toda esta gente trabajamos y vivimos de que el diario siga funcionando y sea próspero y sea capaz de mantener para lo que se ha fundado, que es hacer un buen periodismo independiente, y asusta un poco. Pero al mismo tiempo es que hemos sido muy prudentes. Es que tenemos una empresa periodística muy peculiar, para empezar, porque los dueños somos el 80% de la propiedad del diario es que son la gente que trabajamos allí, es gente que trabaja allí, que fundaron el periódico conmigo,
Y el otro restante son pues nuestros amigos y familiares. Mi madre es una de las personas que nos dejó algo de dinero para poder empezar el periódico. Y eso y los socios nos ha dado un modelo tremendamente libre, porque no tenemos deudas, estamos en rentabilidad, lo cual es muy importante porque no tenemos que vendernos para conseguir pagar las nóminas. Tenemos una gestión económica tremendamente prudente, muy prudente, en el sentido de que vamos siempre acompasando los crecimientos que hacemos a que tengamos más socios, tengamos los ingresos suficientes como para poder pagar las nóminas. Y da un poco de miedo, pero al mismo tiempo creo que es sólido, porque yo creo que lo más importante que hemos construido es que haya 33.000, casi ya estamos a punto de llegar, socios, 33.000 socios y socias, que simplemente nos apoyan para que sigamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, que es un periodismo a pesar de todo. Y eso da mucha estabilidad. Porque es más fácil depender de 33.000 personas que de 3 grandes anunciantes. Habéis librado batallas informativas este año. Lo de Cristina Cifuentes ha sido una historia con una dimensión propia de los grandes medios, que de hecho la más divertida han ido, que hemos hecho en ido con la tiempo. Lengua fuera muchos de los grandes medios detrás siguiendo las informaciones que publicáis. Sí, al principio todo el mundo se quedó diciendo, bueno, esto es saber cómo se han metido en este lío, pensaban que nos iban a desmentir muy tajantemente. Hubo gente incluso que cuando salió Cifuentes diciendo esto de no me voy, me quedo, me voy a quedar. Aquí mis notas, por cierto, saqué notable del TFM y tal. Pues pensaban que estábamos muertos y que vaya locura habíamos hecho al plantear una información así, que sí, a ver si teníamos todas las pruebas pero al final ha salido muy bien porque desde el principio teníamos la información y sabíamos que iba a salir bien. Yo el único miedo que pasé con esa cobertura del caso Cifuentes es que desde el primer momento, cuando nos reunimos en la redacción con Raquel para ver cómo lo hacíamos, con Raquel Ejerique, para ver cómo lo hacíamos, cómo lo planteábamos la cobertura, era, bueno, aquí nos van a falsificar un papel. Porque desde el primer momento teníamos claro que habíamos pillado a la presidenta de Madrid en ese momento y a un montón de profesores cometiendo una ilegalidad, porque no sé cuál será la responsabilidad penal de Cifuentes, está ya imputada, pero desde luego la de los profesores es muy clara, se llama prevaricación y pierdes la plaza de funcionario si te pillan falseando un documento o si te pillan dando unas notas a alguien que no se lo ha merecido. Y Cifuentes había sacado 7 sobresalientes, tantos notables, eso, había mucha gente implicada, con lo cual teníamos la certeza desde el primer día que nos iban a falsificar un papel, como pasó, de hecho. ¿La querella prosperó? Pues estamos todavía esperándola y creo que no va a llegar nunca, te cuento. Porque tuvisteis que ir a un acto ya hemos ido la querella criminal, como la llama ella en gran redundancia, porque todas son criminales, o sea, todas son penales, no hay querellas civiles. Ella, cuando nos la pone, está obligada legalmente, antes de poner esa querella, a poner una demanda de conciliación. Tiene que poner una demanda, te citan en un juzgado. Me imagino que alguna vez te ha tocado, a mí me tocó unas cuantas veces ya y es bastante desagradable. Vas allí y te pregunta un juez, ¿usted se reafirma en lo publicado o se arrepiente? Y tú dices allí, uy, me he pasado, me he equivocado, me reniego de mis informaciones y tiene razón esta señora, pues se acaba la querella. Pero claro, nosotros llegamos allí y dijimos, pues mira, todo lo que hemos publicado es completamente cierto, el tiempo nos ha dado la razón y quien mente es esta señora que nos ha demandado para querellarse después. Después de esa demanda de conciliación, tiene hasta 1 año para poner la querella. No la ha puesto, yo creo que no la va a poner nunca, porque bastante tiene con defenderse de su imputación en otro juzgado que está investigando nuestras informaciones y donde ella está imputada y nosotros no. Aquí hablamos algunas veces de periodismo, de la manera en la que lo reciben los propios ciudadanos. ¿Qué creen ellos que sucede detrás de la cortina del periodismo? ¿Qué es lo que sucede de verdad detrás de la cortina del periodismo? Pero claro, previamente, antes de sacar esa información, tú tenías una relación cordial con Cristina Cifuentes. Yo con Cifuentes me llevaba relativamente bien. Por una razón, sobre todo, que es que Cifuentes es cierto que tuvo un papel muy duro contra el gobierno corrupto de Ignacio González, contra lo que pasaba en la época de Esperanza Aguirre, aunque había participado de todo ello. Es ella la que se enfrenta después, de manera brutal, con sus antiguos amigos, sus antiguos compañeros. Y claro, nosotros nos unía el enemigo, en el sentido de que con Ignacio González y con Esperanza Aguirre tuvimos problemas muy serios de informaciones. A mí, Ignacio González, junto con varios de los periodistas que estábamos entonces en público, nos pidió 600.000 euros en una demanda por informaciones, ¿no? Y Cifuentes, en eso teníamos una relación más o menos normal, no es que fuese mi amiga, amigos en política tengo ninguno en realidad, pero sí la conocía, la tratábamos, nos llevábamos razonablemente bien
Y cuando empezamos a informar, ella a través de emisarios nos traslada eso, con lo bien que os llevabais, qué crueles estáis siendo. Y digo, oye, es que esto es información. Nosotros, claro, es que la cordialidad no exime después. Por supuesto. Hay una línea muy clara que divide. Por supuesto. Nosotros, desde luego que no tiene nada que ver. Porque luego has tenido oportunidad de hablar en persona. No he vuelto a hablar con ella. No, desde que publicamos la primera información no he vuelto a hablar con ella. Ni creo que suceda, aunque somos vecinos, vive muy cerca de mi casa. Claro, porque algún día... Al centro. Algún día de todas formas, hay un ejercicio muy valiente del periodismo que practicas desde hace muchos años, lo que te ha llevado algunas veces a los tribunales, que no es un plato de buen gusto. Hay mucha gente que lo observa con una cierta... Bueno, sí, pues una querellita tal. Claro, hay que ahora me lo delante tomo... del juez y pensar que a lo mejor el juez decide que... Es que aparte no es lo mismo una querella... a ver, en cualquier información siempre estás expuesto, porque es que incluso haciéndolo perfecto te puedes encontrar con un problema. Incluso haciéndolo todo bien. Y yo creo que la información de Cifuentes no solo estaba completamente contrastada, estaba acreditada, no tuvimos ningún fallo, no hubo ninguna arista a la que ya se pudiese agarrar para intentar ir a por nosotros y tumbar la investigación en los juzgados. Pero es que incluso si lo haces así, estás expuesto, sobre todo porque te estás enfrentando a alguien que es tan poderoso como la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está arropada por un partido tan poderoso como el Partido Popular, que tiene un nivel de influencia y de poder en la justicia enorme y que te puede poner en un brete incluso teniendo toda la razón de tu parte. Es que cada vez que vas a un juzgado con un tema relacionado con el poder político, aunque tengas toda la razón, te puedes encontrar con un problema. Con un problema muy serio. De eso vamos a hablar precisamente, de El secuestro de la justicia. Es el título del libro que has escrito junto a Joaquín Bosch. Hablaremos con él dentro de un rato también. Pero, ¿la justicia está secuestrada por el poder político? En realidad, no toda y no en todas las ocasiones. Pero hay un claro intento de captura del poder político hacia la justicia en relación con aquellos asuntos que preocupan o interesan al poder político. El problema que tenemos es que en España tenemos el sistema de elección de la cúpula judicial más politizado que existe en Europa. No hay otro caso en Europa, en casi todos los países europeos. Es un modelo mixto en el cual el poder judicial lo eligen una parte los jueces y otra parte los políticos, los parlamentos, en función de las mayorías parlamentarias. En España ese era el espíritu de la Constitución, pero cada reforma que se ha hecho ha ido en una dirección que es que la cúpula del Poder Judicial es elegida directamente por los políticos y a su vez esa cúpula del Poder Judicial elige directamente a los jueces que van al Supremo. Y a los jueces que presiden la sala. Claro, luego te quiero preguntar porque la propia fórmula de acceso a la justicia, de premiar a aquellos jueces amables, eso también tiene una lectura que es aterradora, que vosotros describís. Pero te lo pregunto en un día, claro, hay una cierta expectativa en torno a esta condena. Hoy es titular en toda la prensa nacional. En el periódico El País, el Supremo condena 5 años y 10 meses a Urdangarín. El tribunal rebaja la pena al marido de la infanta Cristina al no apreciar el delito de falsedad en documento público, pero no le libra de la prisión. Claro, si la justicia realmente estuviera tan controlada por el poder político, ¿no habrían conseguido que evadiese en la cárcel? Lo que pasa es que en el caso de Urdangarín es casi una excepción. Es decir, primero que el poder político no consigue todos sus objetivos, nunca. Si no, no hubiese ido tampoco la sentencia de la Gürtel de hace unas semanas. Pero lo que sí consigue es influir y poder mover algo la bolita. Aunque no siempre vaya en la dirección en la que ellos quisieran, consigue tener herramientas para presionar. El caso de Urdangarín es muy anómalo por una razón. La principal, porque no está en la Audiencia Nacional. Le cae a un juez de Palma. Un juez, el juez Castro, bastante independiente, que además está en una situación personal fantástica para un juez porque no espera nada, está a punto de jubilarse, no debe nada a nadie, no aspira a ningún cargo posterior. Entonces, de esa manera se garantiza una instrucción bastante más dura de lo que hubiese querido el poder. Yo tengo mis dudas de si esta instrucción pasa por la Audiencia Nacional, que es un tribunal mucho más controlado, muchísimo más controlado, si el resultado es el mismo. ¿Cuál es la trampa que utiliza el poder político para capturar la justicia? En realidad son 3 cosas. La primera es la politización de la cúpula que elige a los demás jueces, a los jueces importantes. La segunda es los aforamientos, que garantiza que los sitios por los que va a pasar un político en caso de que tenga un problema son pocos, porque tú no puedes controlar cientos de juzgados en España, pero la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sí puedes, o puedes intentarlo. Y la tercera es precisamente la Audiencia Nacional, que es un tribunal bastante anómalo en el resto de Europa, que es un tribunal especializado en determinados delitos, casualmente los delitos por los que más se preocupan los políticos, la corrupción política, la corrupción económica, y que hace que si tú tienes un problema y eres el Partido Popular, vas a pasar por un tribunal y por unos juzgados centrales donde hay muy pocos jueces y todos ellos muy vigilados.
y donde las presiones y las maniobras para colocar a uno o a otro, para promocionar a uno o a otro, están medidísimas y muy controladas. Cuando el juzgado que te toca es uno en Palma, pues es mucho más difícil, porque ¿quién conoce a este juez de Palma? ¿Qué podemos hacer con este juez de Palma? Es más difícil. En cambio, a los 6 titulares de los centrales de instrucción de Madrid los conoce todo el mundo. Sabe quiénes son. Llegan allí muy vigilados. Hay maniobras a miles para moverles, promocionarles. Hubo un momento en la historia reciente de la Audiencia Nacional donde de los 6 jueces centrales de instrucción, 3 estaban en comisión de servicios nombrados por el gobierno en otro sitio. Y mientras tanto, el Poder Judicial tenía mucha capacidad de influencia para decir quién les sustituía. O sea, 3 de 6. ¿Cómo es una anomalía absoluta que, por ejemplo, la Gürtel estuviese instruida durante la mayor parte del tiempo por un juez, Pablo Ruz, que no era el titular del juzgado y que tenía que estar pendiente de renovaciones del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, nombrado por los políticos cada 6 meses? Eso da unas capacidades de maniobras que contamos en el libro tremendas. Bueno, de esto vamos a hablar hoy en la cafetera y además al calor de estos titulares que conocemos hoy sobre la sentencia a Iñaki Urdangarín. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. Claro, porque como podéis imaginar, la sentencia a Iñaki Urdangarín ha desencadenado toda una fuente de reacciones políticas. Escuchábamos al Partido Popular. En realidad no trataban de minimizarlo, pero decía, el daño que hace a la monarquía es mínimo, porque al final la Casa Real ha hecho todo, la monarquía ha hecho toda una reconstrucción. Todos estamos sometidos al imperio de la ley. Y por lo tanto, pues esto es lo que tengo que decir. Yo creo que mire, no. O sea, yo creo que hemos hecho en este país un proceso de transición en la monarquía ejemplar e histórico. Creo que tenemos un gran rey. Creo que además la imagen de la monarquía ha mejorado en el último tiempo bastante, y es una de las instituciones mejor valoradas por los españoles, y yo lo que deseo es que nadie intente manchar la imagen de la monarquía en nuestro país, porque es una institución, además de constitucional, creo que es una institución que ha prestado enormes servicios a nuestro país. Decía María, dice, difícilmente podemos saber qué imagen tiene la monarquía porque apenas se pregunta ya por ella. Claro, bueno, igual la única manera de saber la imagen que tiene la monarquía, la buena imagen que tiene la monarquía, es directamente no preguntar a la gente en el CIS, ¿no? Ya lo destacaban varios medios desde hace meses y años que no se pregunta por eso mismo. Si preguntasen por la imagen de la monarquía, ¿este país saldría republicano? Yo creo que ahora mismo no. Creo que en algunos momentos de la historia reciente de España, en la última época de Juan Carlos de Borbón, y que fue la razón por la cual abdicó Juan Carlos de Borbón en su hijo, salía que sí, pero ahora mismo no. Yo creo que España es ligeramente monárquica, un poco más monárquica que republicana ahora mismo en las encuestas. Lo sé porque hicimos una hace relativamente poco. Hace ya, cuando abdicó en Felipe el rey Juan Carlos, hicimos una encuesta en el diario para saber qué estaba pasando. Ya que no lo hacía el CIS, pues pagamos una encuesta en el diario y nos salía una España monárquica. No muy mayoritaria, pero nos salió una España más monárquica que republicana. ¿Crees que entrará en la cárcel? Pues, el titular de la ABC. Sí, entrará en la cárcel. ¿Sí? Sí, para salvar la monarquía. A ver, no se puede, yo creo que después de esta ¿Pero de qué sentencia, manera? Porque claro... Bueno, pues será una cárcel, parece ser que es Ávila, que es una cárcel relativamente tranquila, sigue siendo una cárcel. Moderna. Una cárcel ¿Y no deben ser celdas tranquila. al uso o sí? Sí, son celdas al uso. Lo que pasa es que dentro del mundo penitenciario hay cárceles y cárceles. Hay cárceles mucho más y habrá módulos y módulos, supongo. Y módulos. Pues no sé, no es el mismo sitio donde estuvo Jaume Matas, que era el módulo creo que era el módulo sanitario o el módulo de hospitalario de una cárcel muy tranquila en Castilla y León, que irte a Soto, que es una prisión muy masificada y muy grande, donde hay módulos de respeto que son módulos mucho más tranquilos que otros, pero aún así sigue siendo una cárcel muy dura. Mucho más dura.
Dice el periódico ABC, la justicia condena a Urdangarín a la cárcel. El cuñado del rey sabrá hoy si tiene que ir a prisión y el plazo para hacerlo tras ser sentenciado a 5 años y 10 meses por el caso Nos. Es la imagen de portada más elegida por el periódico ABC, una fotografía de Iñaki Urdangarín. Es que yo, imaginando las enormes presiones que han debido existir en torno a este caso, yo no me imagino al rey Juan Carlos aceptando este escenario. No me lo imagino, por una cuestión de carácter, por una cuestión de el mundo al que él está acostumbrado, en el que está acostumbrado a manejarse, la respuesta que está acostumbrado a tener de los poderes políticos, incluso del ámbito judicial, de los empresarios, que se acepte la cabeza de su yerno entrando en prisión. La fotografía, a lo mejor, no lo sé cuánto, 24 horas, 2 meses, no sé cuánto, no, pero es que cómo conseguirán años, va a estar 2 años. ¿Podrá estar 2 años Iñaki hasta que Urdangarín? empiece los primeros beneficios penitenciarios estará unos 2 años y a partir de empezar a tener algunos permisos, pero al menos 2 años de... ¿Pero da una cierta esperanza que esto ocurra o no? Yo creo que es razonable que esto oculta. Al final, cuando hablamos de una esperanza en la justicia, no estamos hablando de una justicia absoluta o medieval, no, para nada, ni una justicia ineficaz, no, tenemos en todo, también en la justicia. España es un país que está mejor que el 90% de los países del mundo, pero que está peor que ese pequeño porcentaje de países europeos que son más prósperos, más democráticos, tienen una separación de poderes más estable que la nuestra. En la justicia es exactamente igual. Estamos mejor que toda América Latina, estamos mejor que la inmensa mayoría, no toda, pero que la inmensa mayoría de Asia y Europa del Este, estamos mejor que toda África, estamos peor que en los países europeos de nuestro entorno. Pues hoy seguramente Urdangarín no piense exactamente igual hoy, pero porque claro, la justicia también depende de si te la aplican o la... Pero cuando en el caso de Urdangarín, yo creo que las maniobras del poder y del Estado han estado en otras líneas. Por ejemplo, ¿alguien entiende que una factura falsa es grave? Pues así lo consideró la Hacienda española con el caso de la Infanta, que una factura falsa sirva para desgravar. Pues eso es... Ahí es donde se ve realmente determinados rastros del poder influyendo en cómo se pone en marcha esa sentencia. Que cómo funcionó la abogacía del Estado y cómo funcionó la Hacienda y cómo funcionó esa parte del Estado con la acusación en el juicio de la Infanta, que también estaba allí procesada, pues es el ejemplo más claro. ¿Es razonable que la Infanta quedase al margen? Es que si a la Infanta se le aplica el mismo... Aquí la duda es ¿por qué la mujer de Bárcenas es culpable y la Infanta es inocente? ¿O por qué todas las mujeres de los narcos que llegan a la Audiencia Nacional son sistemáticamente condenadas y la Infanta es inconsciente de lo que sucede en su casa? Pues es muy discutible judicialmente y legalmente. En una sociedad de la que participa, además. Una sociedad de la que es consejera durante un tiempo. Es judicialmente discutible. Había argumentos legalistas para decir la responsabilidad no se transmite por vía conyugal, pero la jurisprudencia no ha dicho habitualmente eso. Ojalá a todas las mujeres de los narcos les aplicasen, para las mujeres de los narcos me refiero, les aplicasen el mismo criterio. Porque hay muchísimas que acaban, Bárcenas lo podrá decir, ¿no? ¿Por qué mi mujer es culpable de mis delitos fiscales y la mujer de Urdangarín no? Debió acudir a testificar el rey, porque esto, en las últimas horas se ha especulado mucho con este asunto también, ¿no? Es otro de los temas, pero es que fíjate que en la Casa Real, donde sí existe una diferencia, el rey en España está tremendamente protegido en ese sentido, es irresponsable judicialmente. Fue un gran avance en el siglo XIX, que era de donde veníamos, que el rey fuese irresponsable en el siglo XIX fue un gran avance frente al absolutismo anterior. De hecho, Fernando VII estaba muy en contra. Pero ahora, esto de la irresponsabilidad como jefe del Estado, pues depende para qué. Para tu función pública, sí. Para tus negocios privados, no. Y Urdangarín irá a prisión, dice el periódico El Mundo. El tribunal condena a casi 6 años al cuñado del rey, que no podrá eludir la cárcel por el caso Nos. Concluye que usó su posición en la Casa Real como trampolín institucional. Dice el periódico El Mundo, los constitucionalistas aconsejan no rehabilitar a la Infanta en la Casa Real. Las reuniones secretas del juez y el fiscal. Madrid no quiere prisión provisional, dice en la portada el periódico El Mundo. Y como decía, reacciones políticas ha habido numerosas también en el Partido Socialista. Social, democrático y de derecho. Y la ley es igual para todos los españoles y españolas, se llamen como se llamen y se apelliden como se apelliden. Y en este caso es lo que siempre hemos defendido y esta sentencia es una evidencia más. Eso decía... Bueno, pero fíjate que es igual para todos, salvo para el rey de España.
que es el único español que por ley no es igual para todos ante la ley. Y dice La Razón que la audiencia de Palma le cita hoy para notificar la sentencia que impone a 5 años 10 meses de cárcel a Urdangarín y que tendrá que ingresar en prisión a la espera del recurso al Tribunal Constitucional. Es que se especuló mucho con eso, con la posibilidad de que le permitiesen esperar sin entrar en prisión hasta que estuviese la respuesta del TC, del Constitucional. Es muy poco habitual porque la sentencia con el Supremo ya es firme. Luego puedes ir a Constitucional y tienes también recursos en Europa, pero es firme desde el momento en el que el Supremo firma esa sentencia. Entonces habría sido muy anómalo, sería muy anómalo, creo que no va a suceder, que hasta que el Constitucional no se pronuncie mantengan en libertad a Urdangarín. Lo lógico es que en 10 días esté en prisión. Bueno, pues hoy es el gran tema de portada de los periódicos y tenemos la oportunidad de comentarlo con Ignacio Escolar y con el juez Joaquín Bosch. Vamos a hablar a continuación ahora con él en unos segunditos. Estás escuchando La Cafetera. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Lo habíamos anunciado. Joaquín Bosch, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la verdad, os agradezco muchísimo a los dos que en un día como hoy participéis en el programa porque teníamos mucho interés a cuenta de esta sentencia del caso Nos. Hablar del estado de la justicia. Habéis publicado este libro que creo que son un montón de horas de conversaciones, ¿no? Sí, es una sesión de muchísimo. Es una sesión de mucho tiempo de conversaciones. Pero luego después el libro no son las conversaciones. Las conversaciones sirvieron de guión para un trabajo posterior de reescritura. Nos sirvió el trabajo que habíamos hecho con las grabaciones entre los dos, las charlas entre los dos hablando de temas concretos, para después, cada uno por su cuenta, reescribir sus partes y hacer un libro que no es una narrativa oral, es una narrativa escrita. Y Joaquín, estábamos debatiendo en torno a la justicia, la independencia de la justicia. ¿La justicia española se puede decir que es independiente? En líneas generales sí que es independiente, pero existen muchas tensiones internas porque hay intentos de secuestro, intentos de control por parte del poder político que se centran en el gobierno de la judicatura, que se lo reparten por cuotas los partidos políticos en un sistema que es único en Europa. En otros países europeos hay un equilibrio entre una parte que son jueces nombrados por los jueces y una parte minoritaria que son los políticos, con lo cual el equilibrio se mantiene. Aquí el equilibrio está roto a favor de los políticos y esto explica pues que en el Consejo de Europa diga que en España no se cumplen los estándares europeos en materia de separación de poderes, que se nombran sin criterios de mérito o capacidad magistrados tan importantes como los del Tribunal Supremo u otros órganos judiciales y que este órgano de gobierno tenga capacidad para premiar, para castigar jueces e incluso para alterar órganos judiciales y tribunales. Y el último ejemplo, Fernando, por ejemplo, sería la sentencia del caso Gürtel, que impone condenas de cierta entidad,
pero luego a la hora de decidir las prisiones provisionales, como sabemos, fue apartado un magistrado del tribunal por el gobierno del Poder Judicial, un gobierno sospechoso de servir como correa de transmisión de partidos políticos. Por tanto, hay condenas por corrupción, pero también hay interferencias e injerencias políticas que vemos cada día. ¿Y por qué no funciona la separación de poderes? ¿Cuáles son las razones? Bueno, hay toda una serie de razones, pero la principal es que tenemos una institucionalidad débil en muchos aspectos. Por un lado está el tema del gobierno de la judicatura, pero eso lo vemos también en otros ámbitos. Lo vemos, por ejemplo, en la forma en la que está organizada la Fiscalía. Ha caído el gobierno con una moción de censura, inmediatamente el fiscal general que estaba nombrado va fuera y ahora se nombrará a otra persona. El problema no es tanto de capacidad profesional de quienes tengan el perfil de fiscal general del Estado, con todos los nombramientos que realiza a continuación, sino que esté tan vinculado al poder político el nombramiento del fiscal general, cuando hay otros sistemas de distinción entre el gobierno y los plazos de nombramiento, de mayorías cualificadas o de nombramiento por órganos no vinculados al poder político que no se cumplen. Lo mismo pasa con el Tribunal Constitucional, que también se reparten por cuota los partidos políticos. Hay todo un sistema que viene de la transición en el que se quiso reforzar mucho a los partidos políticos, probablemente porque la etapa democrática anterior, que era la Segunda República, los partidos eran más frágiles, más débiles, se rompían más, pero claro, se reforzó los partidos hasta tal punto que ellos lo deciden todo, hasta el defensor del pueblo históricamente siempre ha sido miembro de algún partido político, y esto se tendría que cambiar para entender que hay espacios de control, de vigilancia institucional, de equilibrio, que no pueden estar en manos de los partidos políticos. Y luego hay dos espacios diferenciados, está la capacidad real de la justicia y luego la apariencia de la propia justicia, ¿no? Y decís, sostenéis en el libro que la justicia española ha perdido también la apariencia. Efectivamente, y yo creo que aquí hay una confusión de mucha gente que dice que los jueces son conservadores y ahí está el problema. Yo creo que eso es un error de perspectiva. Es verdad que la mayoría de las magistradas y los magistrados de nuestro país son conservadores, pero esto ocurre también en otros países europeos y ocurre también en otras profesiones, aquello que podemos llamar altos funcionarios del Estado. Pero eso no es problema, porque vamos, a mí me gusta repetir que he pasado por bastantes partidos judiciales, he conocido el partido político al que votan mis compañeros, o los partidos a los que votan, y nunca he visto que un juez que llega por una posición a un juzgado vaya a beneficiar al alcalde de un partido porque ha votado ese partido. Eso sería absurdo y no tiene sentido, no tiene por qué ser así y no es así. El problema es cuando determinados jueces le deben su cargo concreto al partido político porque es el que lo ha designado. Digamos, no llegan ahí con criterios tasados de mérito y capacidad porque son los mejores, sino porque los ha designado el partido político. Claro, ahí se rompe por completo la apariencia de imparcialidad. Pensemos en el conflicto de Cataluña y lo importante que sería tener un tribunal constitucional donde sus cargos, de una manera tan escandalosa a veces, pues le deben el cargo a partidos concretos, y los periodistas, con toda razón, siempre buscáis el origen de la decisión en esa pérdida de imparcialidad en el nombramiento. Un país en el que, por ejemplo, el Tribunal Supremo, cuando está tomando decisiones tan importantes, no estuviera bajo los reproches del Consejo de Europa, que dice que sus magistrados no se nombran con criterios objetivos, sino que se nombran con otro tipo de criterios, pues que pueden estar vinculados a intereses partidistas, porque potencialmente eso puede ser así. Por tanto, no es un problema de ideología. No es que, por ejemplo, haya magistrados en el caso Gürtel que hayan sido recusados por su ideología. Por su ideología no se ha recusado a nadie, sino por su proximidad a partidos políticos concretos, por haber dado conferencias o cursos en la FAES, por ejemplo, por deber determinados cargos a un partido político concreto. Es que el problema no es la ideología de los jueces, sino que sean parciales o que tengan apariencia de parcialidad, y en nuestro esa apariencia se ha roto bastante últimamente. Y luego habláis también de las fórmulas de acceso, las fórmulas de prosperar dentro de la judicatura, los mecanismos que existen para que prosperen unos u otros jueces, para premiar a unos u otros jueces. Es que lo lógico es que para llegar a los juzgados más importantes, al Supremo sobre todo, pues una cuestión de capacidad y mérito. Sin embargo, es una decisión arbitraria de ese Poder Judicial nombrado arbitrariamente por los políticos. De tal manera que, aunque sea en segunda vuelta, porque no es un nombramiento directo el de los jueces del Supremo por parte del poder político, la mayoría conservadora actualmente en los parlamentos nombra a la mayoría conservadora en el Poder Judicial, y estos a su vez nombran directamente a cada uno de los nuevos jueces que llegan al Supremo. Y de esa manera garantizas que para llegar al Supremo la única forma
que es deberle algo a un partido político. La única, porque no hay otra manera de llegar. Y ahí es donde se introduce uno de los elementos. Pero una cosa que me preocupa, Joaquín, escuchándote, es que se administra la justicia de forma diferente si el juez es conservador o progresista. Tú decías, en términos de partido no, tú has conocido a jueces que no operaban de esta manera, pero ¿cabe una sentencia diferente ante dos jueces con ideologías diferentes? Esto preocupa, por ejemplo, lo hemos visto en casos muy polémicos como el caso de La Manada. Tiene que ver algo con el sesgo, con la perspectiva desde la que se afronta la administración de la justicia, ¿no? Pero no necesariamente por cuestiones ideológicas. Es verdad que en algunos asuntos puede haber un sesgo, y por ello siempre sería más positivo que la judicatura fuera un reflejo lo más parecido posible en cuanto a sensibilidades a las que existen en la sociedad. Pero si hay cerca de 2.000 imputados por corrupción es porque hay centenares de jueces que han hecho un trabajo importantísimo con pocos medios y con muchas presiones, y la mayoría de esos jueces, por su propia inscripción, son conservadores. Hablamos de un caso muy importante como el de los abusos bancarios, las cláusulas suelo, todos los problemas de las hipotecas. Todas estas cuestiones, con una legislación que amparaba mucho a las entidades bancarias, los jueces de base los han llevado a la jurisdicción europea, que les ha dado la razón, y la mayoría de esos jueces eran conservadores, pero aplicaban el ordenamiento jurídico y los principios del derecho de protección, ¿no?, de los consumidores. Por lo tanto, puede haber en asuntos puntuales un problema de sesgo puntual, pero eso se resuelve a través de los recursos, siempre y cuando efectivamente el sistema no esté contaminado, ¿no?, por las presiones directas del poder político. En el caso de La Manada, no necesariamente hay una cuestión ideológica. De hecho, la ponente de la sentencia era una magistrada de perfil progresista. El problema es que hay una falta de formación en materia de perspectiva de género en la judicatura. La sociedad ha avanzado muchísimo más que los tribunales, que los jueces y que las juezas, que todavía beben de una jurisprudencia muy machista, muy masculinizada, aquello de que me provocaba con la minifalda, de que la mujer cuando dice que no, en realidad lo que dice que sí, y esto influye en el conjunto de las resoluciones judiciales. Por tanto, yo creo que hay más que un problema de ideología, es un problema de falta de percepción de la discriminación asimétrica, de la falta de medidas de protección de las mujeres en el ámbito judicial, que se soluciona con las medidas que ya se están empezando a impulsar. Es un problema más de formación y de comprensión de las situaciones de marginación de las mujeres y de necesidad de una protección mayor, porque, por ejemplo, en casi el 100% de las agresiones sexuales, las víctimas son mujeres y los agresores son hombres. Es evidente que eso es discriminación estructural y creo que falta comprensión en la judicatura. Y os pregunto a los dos para acabar, Joaquín, porque tú tienes un tuit fijado que tiene 27.000 retuiteos que dice: a veces tengo la amarga sensación como juez de que las leyes son telarañas que cogen a las pobres moscas y dejan pasar a avispas y abejorros. Hombre, asusta un poco que digas tú, un juez, da la impresión de que la justicia, claro, no está hecha para los ricos. Bueno, en el libro explico el origen de esta frase, que no es mío literalmente, sino que a través de siglos y casi de milenios, de una manera u otra, forma parte de nuestra tradición literaria, histórica o legendaria. Es decir, esto no es nuevo, no es de ahora, y es una constante que los criterios generales y universales de justicia a menudo se rompen a favor de los poderosos, y por tanto esto implica que esa necesidad de la justicia como valor o como aspiración tiene que estar siendo defendida constantemente, porque las leyes no siempre son justas. ¿Pero en qué día escribiste este tuit? Porque esto tenía algún contexto seguro. Bueno, tenía el contexto de la regulación de las normas sobre corrupción, que sigue siendo el mismo problema. Y pondría un ejemplo. Hemos tenido un código penal. Ahora, la muestra más clara del caso nos. Mucha gente se sorprende de que, habiendo tantos delitos, por ejemplo, por los que el señor Urdangarin ha sido condenado, prevaricación, malversación, fraude, falsedad, tráfico de influencias, delitos fiscales, la pena es de 5 años. Hay más
delitos que años para entendernos. Y eso es por una razón, porque en los tipos penales de corrupción las penas son muy bajitas. Hemos tenido un código penal, como decía, que ha castigado con prisión al inmigrante que pone el top manta para poder sobrevivir y que apenas daña a la sociedad, y que ha castigado a veces con simples multas a corruptos que están perjudicando a toda la sociedad. Pues pensaba en situaciones de este tipo. Joaquín, vos se puede pronunciar en los términos que puede pronunciarse porque es magistrado, pero Nacho, la justicia es ¿se aplica solamente a los pobres o se aplica de forma contundente solamente contra quienes no pueden pagar? Yo creo que la justicia es mucho más eficaz con los robaperas que con los delitos de cuello blanco, sin ninguna duda. O más implacable, ¿no? Y esto es algo que no solamente dice Joaquín o digo yo, es que es una evidencia que reconocen en el propio Poder Judicial en algunas ocasiones. Tenemos una legislación muy dura con algunos delitos y que solo ahora ha empezado a serlo más con delitos de cuello blanco. Pero no es tanto un problema de legislación como de combate de ese tipo de delitos. ¿Por qué razón? Porque la justicia está muy preparada y la policía para perseguir a los que están entrando en un chalet. Lo que no lo está es para perseguir delitos de cuello blanco con paraísos fiscales, con empresas encubiertas, con estructuras offshore tremendamente complejas, con testaferros. Y con un manejo de las fisuras legales muy ingenioso, ¿no? Es ahí donde te encuentras con un ejército de abogados y, como contamos en el libro, pues la policía va en bici y los ladrones van en Fórmula 1. Joaquín Bosch, en ese tipo de no te molestamos más, Joaquín, muchísimas gracias y mucha suerte. El secuestro de la justicia de Roca Editorial, que tengáis mucha suerte, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. From this day forward, it's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y empezamos esta agenda con algo que tiene que ver también con lo que debatíamos sobre monarquía o república. Nos lo enviaban a Palmeiro y es una información que asegura que el Parlamento de Navarra pide un referéndum sobre monarquía o república. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó este lunes una declaración institucional que pide la celebración, dicen, de un referéndum vinculante en España para que la ciudadanía decida si quiere una monarquía o una república como modelo de Estado. En concreto, el texto dice que el Parlamento de Navarra exige la convocatoria de un referéndum vinculante para que la ciudadanía de Navarra y del Estado español decida entre monarquía o república la forma de Estado que desea. Y se acuerda remitir esta declaración al Gobierno de Navarra y a la jefatura del Estado. Y nos tenemos que ir hasta Argentina. En este caso nos lleva la oyente Yami, nos envía la información del debate sobre el aborto legal en Argentina. Sabéis que ya habíamos adelantado algo sobre este tema, pero es que ahora es cuando se va a definir voto a voto y la llave la tendrán los indecisos y los ausentes. Este miércoles 13 de junio el Congreso Nacional de Argentina debatirá el proyecto de ley que busca legalizar el aborto y se espera, como decimos, una votación muy ajustada. La Cámara de Diputados está dividida casi en partes iguales, en torno a los 115 a 120 votos. Hay cerca de 15 legisladores que no expresaron su opinión. En ellos y en los que puedan faltar al recinto estará la clave del resultado. Y nos hemos ido a la información, digamos, el posicionamiento de Human Rights Watch, que escribía: Argentina debe despenalizar el aborto. Y decían que el Congreso argentino debe poner fin a la penalización del aborto que rige en el país y menoscaba los derechos fundamentales de mujeres, adolescentes y niñas. Y sobre derechos de la mujer, sobre la atención a víctimas, en concreto en víctimas de maltrato,
Nos hemos ido a la información del diario.es sobre las trabajadoras del 016. La nueva empresa del 016 hará temporales a todas las trabajadoras indefinidas y no respetará su antigüedad. Atencia, la nueva adjudicataria, se hace cargo del teléfono de atención a mujeres víctimas de violencia de género desde este miércoles y durante 24 horas lo atenderá sin su personal especializado. El Gobierno actual asegura que hará cumplir el pliego de condiciones que obliga a la subrogación de la plantilla y que Atencia está saltándose en este mismo momento. Y hablando sobre el Aquarius, que sigue y debe seguir siendo noticia, también nos encontramos con un nuevo naufragio. Nos lo enviabais varias de vosotras, y es que este martes se produjo un nuevo naufragio frente a las costas de Libia, 41 personas rescatadas y 12 cadáveres recuperados. Como decimos, un total de 41 personas fueron rescatadas y al menos otras 12 perdieron la vida en un nuevo naufragio de una patera en aguas del Mediterráneo, a 20 millas de la costa libia. Así lo informó la ONG Sea-Watch, encargada del rescate, a través de su cuenta en redes sociales. De hecho, la propia ONG señaló en un mensaje en sus redes sociales que esto es lo que ocurre cuando no hay suficientes efectivos de rescate. Y por el momento se desconocían cuántas personas iban en la embarcación hundida. Y volviendo al Aquarius, hay que recordar que el caso del Aquarius llega este miércoles al Europarlamento. La Eurocámara debatirá la emergencia humanitaria en el Mediterráneo tras el caso del Aquarius. El Pleno de Estrasburgo decidió este lunes, al comienzo de la sesión, como sabéis, añadir un debate que tendría lugar este miércoles sobre la emergencia humanitaria en el Mediterráneo, el cierre de puertos y la solidaridad en la Unión Europea después de que Italia y Malta se negasen a permitir el desembarco de más de 600 migrantes a bordo del buque Aquarius. A propuesta del Grupo de los Verdes, la Eurocámara aprobó con 212 votos a favor y 69 en contra incluir un nuevo debate. Pero también sobre este tema y relacionado con este tema, el Partido Popular Europeo de la Eurocámara pide al Gobierno español que devuelva a los migrantes ilegales del Aquarius. Nos hemos ido a esta información y en esta información explican que el líder del Partido Popular Europeo en la Eurocámara reclamó este lunes al Gobierno español que haga controles inmediatos, decía, a las personas que están a bordo del Aquarius cuando el barco llegue a Valencia con el objetivo de devolver a sus países a aquellos que son inmigrantes ilegales que no tienen derecho al asilo. El líder de esta información señaló que la gran mayoría de los inmigrantes que llegan a la Unión Europea a través del Mediterráneo son ilegales. Dice, si miras las cifras de Frontex, la gran mayoría de los que llegan a través del Mediterráneo a la Unión Europea son ilegales y, en mi opinión, legal tiene que ser devueltos a sus países. Así lo decía el líder del Partido Popular Europeo en la Eurocámara. Y terminamos esta agenda con una relativa última información, y es un tuit de Médicos Sin Fronteras de hoy, pasada las 7:10 de la mañana, donde decían: completado el traslado a los barcos de la Guardia Costera y de la Armada Italiana. 51 mujeres, 45 hombres y 10 niños se quedan en el buque. Aunque es el final de un infierno para los 629 rescatados, no puede ser un precedente para futuros desembarcos. Bueno, pues abro ya así los micrófonos cuando termina la página informativa. Abrimos un capítulo nuevo, Nacho, en la cafetera que llamamos la sobremesa cafetera. Ya no se puede fumar, y menos decir, pero y a estas horas canutos y cervezas no está muy bien aceptado socialmente, pero ni fisiológicamente tampoco. Ni fisiológicamente, no. Es que yo tengo el proyecto de hacer un programa que se llame Cervezas y Porros, nocturno. Tiene su público. De filosofía, tiene su público y... Sí, tendría su público. Créeme que sí, porque es verdad que cada vez que lo digo hay bastante consenso en este sentido. Pero bueno, digo que cerramos el capítulo informativo y abrimos una página de Sobremesa Cafetera en la que hablamos un poquito de la comunidad, de la vida, de las cosas de la vida. Pero claro, y es muy difícil hacerlo porque cuando estaba Nacho entrando en el estudio, de pronto ha saltado una información en el confidencial.com de un supuesto fraude a Hacienda. No es supuesto, hay sentencia. Ese es el problema. Un fraude a Hacienda. Digo supuesto porque la publica, yo no he tenido la oportunidad ni de ver la sentencia ni de más allá de los titulares y un poquito leer la información superficialmente, pero de un fraude a Hacienda del actual ministro de Cultura, Máximo Huerta, que siendo presentador utilizó una sociedad instrumental, montó una sociedad para facturar en lugar de hacerlo vía IRPF, que es una cosa en la que algunos presentadores de televisión han tenido problemas, pues sociedades instrumentales creadas específicamente para eso en ese mismo plazo de tiempo y con un manejo muy concreto, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me parece muy llamativo
Bueno, primero que Máximo Huerta, teniendo un elemento así en el pasado reciente, porque esto es de 2006 hasta 2008, creo. He estado mirando la información, de hecho la hemos sacado en el diario.es citando la fuente original, que es el Confidencial, que es quien saca esta noticia, y es bastante relevante, creo. Esto va a traer cola. Lo que cuenta el Confidencial es que hay una sentencia firme en la que se le condena a pagar algo más de 200.000 euros porque en una sociedad que creó para cobrar su trabajo periodístico como autónomo, en esa sociedad estuvo imputando gastos como si fuesen gastos de empresa, que eran gastos personales. Esta práctica era tremendamente habitual durante bastantes años entre muchos periodistas. Tremendamente habitual. Y ha habido muchísimas condenas a muchos otros periodistas que, como Maxine, hicieron exactamente lo mismo. Dicho esto, que lo haya hecho mucha más gente no significa que esté bien. Sigue estando muy mal y sobre todo aquí en la condena, por lo que he estado leyendo sobre la sentencia, lo que aparece es que había mala fe, no era un error técnico, sino que había la voluntad de ocultar esto, de disminuir la factura fiscal, incluyendo gastos que no eran gastos que se podían destapar como actividad de la empresa, ¿no? Y creo que esto le va a provocar muchos problemas y que incluso debería plantearse la dimisión. Porque no puedes, a partir de este momento un ministro no puede estar condenado por fraude fiscal, creo. Y esto le va a provocar al gobierno su primera crisis, porque haga lo que haga, tanto si se fuerza la dimisión del ministro de Cultura como si se le respalda en el cargo, pues un gobierno que llega contra la corrupción, contra lo que estaba pasando, no puede tener un ministro que cada vez que le haces una campaña de la renta alguien diga, oye, ¿y ese ministro? Ese ministro no puede estar llevando, aunque haya pagado todo, aunque sea algo que es verdad que era tremendamente habitual en esos años, aunque no sea el único periodista muy famoso, y antes de aclararlo, ni tú ni yo tenemos ese problema, pero muy famoso que ha tenido condenas de este tipo por cuestiones similares. A pesar de todo esto, yo creo que tiene un problema serio el gobierno de Sánchez en su primera semana. Una cosa que me llama la atención es que no existan los filtros previos a la hora de elegir a un... Yo no sé si el presidente del gobierno sabía esto. No lo sé. Es una sentencia que las sentencias son públicas, pero tampoco son tan conocidas. Hay que buscarlo. Hay un trabajo a la hora de elegir un ministro, y un partido de la experiencia del Partido Socialista tiene que hacer un pequeño trabajo de indagación en el pasado y demás. Pero esto al final... Siempre teníamos la creencia mitológica de que a estas cosas se dedicaba el CNI cuando una persona entraba en el CNI ministerio. Por lo que sé, el CNI no te hace informes de radiografías de los candidatos a ministro, creo, vamos. Pero sí que es verdad que esto, pues no sé si desde luego Maxine Huerta lo sabía, debería haberse dicho a Sánchez, oye, tengo este problema y va a salir, porque cualquier problema que tengas cuando estás en la vida política sabes que va a salir. Él ha hablado con el Confidencial y ha dicho que era un problema resuelto, que pagó finalmente Hacienda una vez fue condenado. Hombre, estaría bueno que después de condenar no pagase, ¿no? O sea, eso no es una excusa. Sí. Fíjate, pues tenemos nuevo lío político entonces colocado sobre la mesa y a muy poco tiempo de la llegada de Pedro Sánchez. Una cosa que me llama mucho la atención es por qué hay tanto silencio. Decía esto en las películas, en los western, aquí es que va a haber en cualquier momento un ataque de los indios por el collado medio, porque el Partido Popular es verdad que está noqueado por la situación y por su propia batalla interna, pero mantiene un silencio absoluto. Ciudadanos, desaparecido. Yo me imagino que con esto va a haber algo de... Va a pedir en el Congreso elecciones anticipadas. Ha planteado una votación al respecto. Pero es verdad que también es cierto que ahora con esta historia de Maxine se romperá mucho el silencio. Ya está pidiendo al Partido Popular su dimisión, va a haber más voces y va a tener un gran incendio en el gobierno con esto. ¿Sería el ministro más breve de la democracia española? ¿No? Habría que mirar los datos, pero en caso de... No lo demos por hecho tampoco, que habrá que verlo. Y también es cierto que le ha pagado todo lo que se debe, que la sentencia, que es algo que le pasó a mucha más gente exactamente igual, porque Hacienda en determinado momento cambió el criterio. Claro, es que hubo un cambio de criterio. Yo recuerdo que hubo estas sociedades limitadas. Había muchísimo profesional liberal que mantenía empresas que no era una empresa, que era un autónomo con el traje de una empresa. Y esto, cuando cambian los criterios de Hacienda, a muchísimos profesionales liberales, periodistas, presentadores, les pasó exactamente lo mismo que a Maxine. Pero aún así, es que es un ministro de un gobierno que tendrá que hacer, que estamos en plena declaración de la renta, que tendrá que hacer campañas para explicar que Hacienda somos todos, y si Hacienda somos todos, un ministro no puede tener esta mancha suspendiente.
Pues bueno, tenemos nuevo lío político. ¿Tú qué haces? ¿Te vas ahora para el Yo diario? Al diario, que tengo ahora en un ratito la ¿Qué vida reunión de llevas tú? redacción. Porque llegáis, claro, hacéis vida... Los periódicos, yo decía, el periodismo es una profesión muy sacrificada en ocasiones, pues te pasas el día viajando. Yo veo que estás todo el día de arriba Sí, abajo. ahora además con la promoción del libro con Joaquín estamos viajando bastante y estamos haciendo bastantes conferencias, presentaciones. La próxima es en Zaragoza dentro de unos 10 días y la anterior fue en Barcelona, y además está yendo muy bien porque estamos consiguiendo agotar en todos los sitios tanto los libros como la capacidad de las salas donde presentamos el libro. Estamos ya por la tercera edición y ya Sí, he visto muy que poquito había estado número 1 de ventas en un montón de... Sí, momentos se ha de colocado de número 1 de ventas en no ficción en muchos rankings. Ayer leí en el periódico que en Cataluña ya somos número 1 de no ficción en castellano. Y eso me está distorsionando bastante el día a día, porque el trabajo del diario y dirigir el diario y de escribir, porque intento escribir lo máximo posible también, pues son muchísimas horas. Y ahora con el libro voy un poco desbordado. Entre esto y la actualidad que llevamos, que no ha sido tranquila esta temporada y probablemente no lo va a ser en mucho tiempo, pues llevo una temporada con bastante trabajo. Pero es divertido, hago lo que me gusta. No me quejo nada. La profesión periodística tiene algunas ventajas. Uno está leyendo el periódico y está trabajando. Sí, que eso a nadie le pagan por leer el periódico. ¿Sabes cuál es la principal? A mí lo que más me gusta de mi trabajo es que a nosotros nos pagan un sueldo por ser curiosos y contarlo. Y eso es maravilloso. Poder participar de acontecimientos históricos. A mí me parece que eso es una de las grandes ventajas de la profesión. Participar, aunque sea de forma de observador, pero poder estar en primera línea. Tienes un acceso a una información que para alguien curioso, que es yo creo que mi principal. Y luego tiene un enorme sacrificio. Hay una cierta bohemia en la profesión que todavía se mantiene, ya no tanto, pero todavía se mantiene en algunos aspectos. Hay una novela tuya donde hablas precisamente 31 noches. En 31 noches, que me pareció maravillosa, me encantó. No sé si tuvimos la oportunidad de hablar aquí en el programa de la novela, pero cuando la leí no sabía de tu faceta de novelista, escritor, y me gustó muchísimo la estructura, la historia. Iba un poco de eso, de la vida nocturna. Hablaba de la vida nocturna de los periodistas, sobre todo de los de prensa, porque en radio sobre todo se madruga mucho, en internet se madruga mucho, pero en el papel se trasnochaba mucho y se madrugaba muy poco, porque había que quedarse hasta que terminase la edición, el cierre, el arranque de las máquinas. En los periódicos locales o en las ediciones locales de los periódicos nacionales se cerraba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y a esa hora solo podías irte de juerga. No se madrugaba, claro. Se salía mucho y se bebía mucho, y era pues las 3 Ds, lo llamo en el libro: dipsómanos, divorciados y depresivos, ¿no? Claro. Borrachos, separados y un poco tristes también. Sí. Bueno, esas se mantienen todavía, así un poco se extienden en la profesión, pero lo que sí que es verdad es que claro, antes para conseguir noticias la bohemia formaba parte de la rutina del se ha vuelto un poco, se ha burguesado un poco la profesión. Bueno, se ha modernizado. Yo, por ejemplo, los horarios que hago ahora como director del diario son muy distintos a los que hacía como director de público cuando estaba como director del periódico en papel. En el papel yo llegaba al periódico a las 11 y salía a las 12. Ese era mi horario, como ves, cualquier cosa menos conciliación. Y salía a las 12 el día que salía pronto, había días que salía más tarde. Y nunca salía antes de las 10:30 de la noche del periódico. En el diario entro a una hora más razonable, entro entre las 9 y las 10, y estoy saliendo entre las 8 y las 9. Siguen siendo 12 horas, pero por lo menos me da tiempo ir al cine. Sí, bueno, pero siempre estás en algún tinglado. Cuando no tienes una cena, tienes un viaje. Sí, o tienes eso también, pero al final esto no tiene horarios. Aparte de esas horas, pues estoy a todas horas, los fines de semana, es imposible. Un periódico digital es cada minuto, decisiones cada minuto. Pero al mismo tiempo es que te tiene que gustar. Si no te gusta, este es el peor trabajo del mundo. Si te gusta, es el mejor trabajo del mundo. Claro. Y me hace mucha ilusión que te hayas venido, Nacho. Me gusta mucho. Estamos además muy, muy cerquita del diario.es, de manera que te llamaremos para tomar café. No has probado las pastas, que las he puesto con mucho cariño. No las horneo yo, no las horneo. Lo tendremos en cuenta. Pero te has librado de Pero te he agradecido mucho el café y lo has Hemos tenido experiencias aquí. El otro día estuvo Antonio Maestre, ya lo hemos contado un montón, pero es que me hace mucha gracia. Y María.es arrancó la puerta. De hecho, no tiene picaporte por eso. Y entonces nos dejó encerrados aquí. Y estuvimos a punto de llamar al cuerpo de bomberos, quería María, pero ya me pareció un poco excesivo para empezar. No llego. Llamasteis a un amigo, ¿no? Que es algo más sensato. No, Antonio Maestre. Nuestro bombero fue Antonio Maestre. El rompepuertas de Fuenlabrada. Que estaba por aquí, entonces
Abrimos la ventana, sacó el brazo y con el fluorescente consiguió abrir. Muy bien ahí. Antonio es un hombre con recursos. Habilidades de... Sí, le pregunté, digo, ¿pero sabes también abrir coches? Digo, que te veo ahí en Eso ya no nos lo confesó. En el rollo pero... Bueno, pues eso, que te agradecemos muchísimo. Gracias a vosotros. Escolar. Esto, repetiré. Ahora, ¿vives mal? Bueno, dices que vives un poquito mejor que cuando estabas en público. Sí. Y que también debió ser una experiencia. Te han pasado cosas muy curiosas, de todas maneras, porque el otro día cuando contabas lo de la puerta, también es una historia interesante, ¿no? Eso es una historia bastante impresionante, de las cosas más tremendas que me han pasado en mi carrera. No es la única, pero sí de las más tremendas. Porque además una de las cosas que nos pasan a los periodistas es que sabemos mucho más de lo que publicamos. No tanto porque no queramos publicar o porque tapemos información a sabiendas o a propósito, sino porque hay muchísima información impublicable, porque te falta el último papel, porque te falta el último testimonio, porque no tienes una grabación o un audio, porque no tienes cómo demostrar ante un juzgado que lo que cuentas es completamente cierto. Y la gran frustración de La Puerta, de eso que cuento en ese artículo, es lo mucho que me contó La Puerta que no puedo publicar. Lo muchísimo que me contó La Puerta de cómo funcionaba el Partido Popular y que no puedo publicar. No sé si algún día en mis memorias, cuando todo haya prescrito, lo podré contar todo, pero ya poder contar aquella historia. Creo que hay alguna cosa que estás investigando paralelamente, ¿no? Que algunas no las descartas totalmente. No, todas no las descarto totalmente. Hay muchas cosas incluso de las que en su momento me contó que sí pude publicar, ¿no? Pero hay muchas otras. Y luego me han dado ganas con ese artículo que ha funcionado muy bien, ha sido de lo más leído este mes en el diario, el día en que Álvaro Laporta quiso tirar de la manta, se titula. Me han dado ganas de escribir un libro sobre todo eso. No de La Puerta, sino de cómo ha sido mi relación con Correa. Por ejemplo, yo he estado en casa de Correa. Yo he dormido en casa de Correa. Cuando estuve hablando con él para intentar convencerle de que nos diese una entrevista y tirase de la manta. Y me contó muchas cosas también. Y no me suele gustar el formato de primera persona para el periodismo. Creo que el periodismo es tercera persona. Tienes que contarlo siendo un espejo y no el protagonista. Pero en esta historia era obligado que lo escribiese en primera persona. Y me di cuenta que salía un formato periodístico muy potente en esa primera persona, porque era mucho más creíble. Primero porque era obligado, no podía contar lo que me había pasado con La Puerta sin contar que era yo, no podía contarlo como a un periodista le han ofrecido escribir un libro sobre La Puerta, el propio La Puerta, tenía que contarlo así. Pero al mismo tiempo me he dado cuenta de que que da un relato con muchísima potencia, cuyo mi principal miedo en ese artículo es que alguien pudiese pensar que era ficción, porque yo no hago ficción, yo hago periodismo, y eso es no ficción siempre, eso es lo que pasa y no lo que te inventas. Y en este caso, el primera persona daba un formato periodístico curioso y me he dado ganas de convertirlo en un libro mucho más amplio, con muchas más historias como aquella. Lo de Correa... de Correa, ¿tú te acuerdas cómo fue aquello? ¿Tiene una historia? No te acuerdas no sabía de esto. No. Hay Correa en el sí año... que te llegó a amenazar... Bueno, primero me dio la confesión, luego me amenazó, luego me dijo que mentía, luego dijo que era verdad. Bueno, me ha dado muchas vueltas. Correa hubo un momento en el que intentó, a través del abogado que tenía entonces, tirar de la manta, confesar a cambio de una reducción de condena. Y hizo una negociación con la Fiscalía y con las acusaciones populares que estaban en las distintas casos de la Gürtel. En esas reuniones con las acusaciones populares dijeron, de acuerdo, si estamos dispuestos a pedir una reducción de tu pena, a aceptar una reducción de tu pena a cambio de que cuentes muchas más cosas de lo que sabes de la trama Gürtel y de lo que ha pasado en el Partido Popular. Pero si quieres hacer esto, para que nosotros podamos públicamente contar que, oye, que tú te has portado bien y que estás tirando la manta, tienes que hacerlo en 2 sitios, no solo en el juzgado, también en los medios de comunicación. Entonces le ofrecen a Correa hacer una entrevista. Haz una entrevista, cuéntalo todo, al mismo tiempo que a la Fiscalía le cuentas todo. Y a Correa le proponen distintos periodistas para hacer esa entrevista y decide hacer la entrevista conmigo. Él me conocía de que nos habíamos visto alguna otra vez más. Me reúno con él, me cuenta un montón de cosas de cómo funciona el Partido Popular y le digo, bueno, si voy a hacerte una entrevista, antes de contarlo con un micrófono delante y una grabadora, necesito que me lo cuentes en privado, que me lo cuentes para que entienda yo qué ha pasado y luego yo te pueda preguntar al respecto. No puedo llegar allí, hola, buenas, cuénteme toda la verdad. No, me tienes que contar primero de qué vamos a hablar y después ya hablaremos con un micrófono delante. Y él acepta y le digo, bueno, tenemos que sentarnos 3 o 4 horas. Dice, pues vente a mi casa. Y yo me voy a su casa en Sotogrande, que es una urbanización de lujo en Cádiz, y me voy a verle y voy a su casa y duermo en su casa. Y estoy con él 2 días hablando a calzón quitado, donde me cuenta de todo, y me entrega un documento que es el mismo documento que le había entregado a la Fiscalía, que está publicado en el diario.es, la confesión de Correa, donde cuenta todas las cosas que pasaron de verdad en la Gürtel. Él después
en medio cambia de opinión. La Fiscalía no le ofrece tantas ventajas como él pensaba que le iba a ofrecer a cambio de su confesión y tira para atrás. Hay quien dice, lo publica Interview, que es porque uno de los empresarios le pone 300.000 euros en efectivo porque se calle. El caso es que después acaba volviendo a cambiar de opinión y en el juzgado, en la Audiencia Nacional, cuenta lo mismo que me había contado a mí. Y que después, cuando yo publico ese documento, dice que es falso. No era falso, era exactamente lo que había pasado. Y toda esa historia, con muchos más detalles, pues tengo tentación de contarla como conté lo de La Puerta, ¿no? Porque además hay muchos detalles que no he publicado todavía. Bueno, pues esperaremos a que salga ese libro, o que algunas de las historias las puedas concretar, las puedas cerrar. Nacho Escolar, muchísimas gracias por tu visita, muchísimas gracias por la compañía y por el trabajo que haces. María, nos vamos. Sí. Hoy es el cumpleaños de Carmen Quintana. Sí, es el cumpleaños de la Carmen comunidad Quintana. cumpleaños, y cuando alguien cumple años dentro de la comunidad, entonces estamos todos contentos. Nos gusta, sí. Hombre, siempre es mejor noticia cumplirlos que no cumplirlos. A ver, el paso del tiempo no está tan mal, Fer. No, el paso del tiempo, perdóname, ayer hice un discurso absolutamente existencialista que fue muy aplaudido y que no te ha servido ni siquiera para la reflexión. ¡Hala! Entiendo. Esto es una... No has hecho los deberes. No, es un reproche vestido de elegancia, pero que... bueno, pues es que eso es mejor vivir el paso del felicidades. tiempo que no vivirlo. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues un beso muy fuerte para Carmen Quintana y que pases un gran día, y muchísimas gracias a todos por participar. Además, Carmen, al menos aquí en Madrid ya tenemos verano. Ya, yo creo que ya se puede medio confirmar que parece que ha llegado el verano. Sí, no estoy yo muy seguro que vaya a durar muchos días, porque he visto que hay previsiones todavía de lluvias y todo, en fin. Pero bueno, si hay suerte la semana que viene, si hay suerte, como ha sido un tiempo bastante agotador, todos habéis sido muy, muy conscientes, hemos tenido con todo este asunto de emociones, de censura, etcétera, etcétera, pero tengo la idea de marcharme la semana que viene. Tengo la idea ¿Pero vas a volver? Y la necesidad, pero la semana siguiente vuelvo. Ah, vale. Necesito descansar. Digo, no te vayas para siempre. Todavía no lo tengo totalmente decidido, pero esto es necesario ya para la estabilidad psicomotora de Berlín. Bueno, nos vamos. Que gracias, de todas formas lo iremos hablando. Y tenemos una película este viernes. Amanece que no es poco. Para de hecho, comentar ya en el están llegando videoforo. audios, así que animaos. Animaos. Gracias, Animaos, Mary. animaos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas. Cuidaos a todos y feliz cumpleaños, Carmen. Un beso.